Me llamo Elena Vargas y tengo 21 años. La pasada Nochebuena, a las 11:14 de la noche, estaba descalza sobre 15 centímetros de nieve, encerrada fuera de mi propia casa a 12 grados bajo cero porque le pregunté a mi padre por qué no había ningún regalo para mí. Dentro, 30 invitados reían y brindaban con cava. El árbol de Navidad parpadeaba con luces rojas y doradas a través de una ventana empañada por el vaho. Mi padre se sirvió una segunda copa. Mi madrastra cortó una tarta de 3 pisos. Mi hermanastra me miró directamente a través del cristal. Me saludó con la punta de los dedos y luego corrió las cortinas. Pensé que era el peor momento de mi vida. Me equivocaba, porque justo cuando los dedos de mis pies se quedaron completamente insensibles, una berlina negra de lujo se detuvo en el bordillo, y la mujer que salió de ella era la persona que mi padre había pasado 12 años convenciéndome de que no le importaba si vivía o moría. Pero esto es lo que él no sabía. No venía con las manos vacías. Y después de esa noche, él nunca volvería a decir que esa casa era suya. Antes de continuar, si las historias sobre defenderse a uno mismo te resuenan, por favor, dale a me gusta y suscríbete, y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo esto, y qué hora es donde estás. Ahora, déjame llevarte 12 años atrás. Al día en que enterraron a mi madre y mi padre empezó a construir la jaula en la que viviría hasta la pasada Navidad. Tenía 9 años. El cielo era gris, de ese tipo de gris que no presagia lluvia. Solo vacío. El ataúd de mi madre era de caoba. Lo sé porque me lo dijo mi abuela. A tu madre le encantaba la caoba para las estanterías, susurró, apretando mi mano con tanta fuerza que podía sentir su pulso. Tenía buen gusto. Tu madre. Mi abuela se llamaba Viviana del Castillo, olía a jazmín y a papel antiguo. En el cementerio, fue la única persona que me tocó. Mi padre se mantuvo a 2 metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su abrigo y la mandíbula apretada. No lloró ni una sola vez. Ni en el hospital, ni en el tanatorio, ni ahora. Después de que se fuera el último invitado, Viviana se arrodilló frente a mí. Tenía los ojos hinchados. Me tomó la cara entre sus manos y dijo 5 palabras que llevaría conmigo durante 12 años sin entenderlas. Siempre te encontraré, mi estrellita. Entonces mi padre se interpuso entre nosotras. Viviana, tienes que irte. Ricardo, es mi nieta. Tu hija murió porque la presionaste demasiado. Ya no eres bienvenida aquí. No entendí lo que quería decir. Mi madre murió de un aneurisma cerebral. Nadie presionó nada. Pero yo tenía 9 años. Y mi padre era el hombre más alto de la habitación. Y cuando él hablaba, todo el mundo se callaba. Viviana me miró por encima de su hombro. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche. Lo vi desaparecer al doblar la esquina. Menos de un mes después, nos mudamos. Nuevo pueblo, nuevo número de teléfono. Mi padre tiró la agenda del cajón del escritorio de mi madre. Ahora solo somos tú y yo, dijo, en la cena. Con eso basta, le creí. No tenía motivos para no hacerlo. Al menos, no todavía. Pasaron 2 años. Tenía 11 años. Mi padre trajo a Beatriz Montero a casa un martes. Tenía el pelo rubio platino, una sonrisa que mostraba todos los dientes y una hija llamada Carla, 2 años mayor que yo. Esto va a ser maravilloso, dijo Beatriz, apretándome el hombro. Sus uñas eran postizas. Se mudaron. En una semana. Carla se instaló en mi dormitorio. El de arriba con el asiento junto a la ventana que mi madre había construido. A mí me trasladaron al sótano. Había un catre, una lámpara y una mancha de humedad en el techo, con forma de puño. Beatriz explicó que Carla necesitaba la luz del sol por un problema de piel. Carla no tenía ningún problema de piel. Estaba bronceada del campamento de fútbol. Aprendí las reglas rápidamente. Hacía el desayuno antes del colegio. Limpiaba la cocina después de cenar. Hacía la colada los domingos. Carla elegía la ropa. Carla elegía los programas de televisión. Carla elegía dónde comíamos cuando salíamos. Lo que no era a menudo. Y cuando salíamos, yo me sentaba al final de la mesa. A Elena le encanta ayudar, le decía Beatriz a los invitados. Es una pequeña trabajadora.
como una abejita. Una noche. Le dije a mi padre. Tengo deberes. ¿Puede Carla fregar los platos esta noche? Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas al instante. Se llevó una mano al pecho. Lo he intentado tanto, Ricardo, y ella todavía me guarda rencor. Mi padre se volvió hacia mí. Su voz era baja y tajante. Pide disculpas. Ahora. Me disculpé. Siempre me disculpaba. Aquí hay algo que no descubriría hasta dentro de 10 años. Cada año, en cada cumpleaños, en cada Navidad, un paquete certificado llegaba a nuestra antigua dirección y era reenviado. Un regalo, una tarjeta, de mi abuela. Mi padre firmaba el acuse de recibo de devuelto al remitente antes de que yo supiera que existía. Cada año, durante 12 años. Pero más sobre eso después. Tenía 18 años. Abrí la carta en la mesa de la cocina y mis manos temblaban. Beca completa, carrera de enfermería, universidad a 4 años, a 80 kilómetros al este. Se la enseñé a mi padre. No levantó la vista de su portátil. Las enfermeras limpian los desastres de los demás, dijo. Igual que haces tú aquí. Ese mismo mes, Carla dejó la universidad a mitad de semestre. Mi padre pagó sus deudas de la tarjeta de crédito y le compró un Audi de segunda mano. Se está encontrando a sí misma, dijo Beatriz, acariciando el pelo de Carla. Yo conseguí 2 trabajos a tiempo parcial, uno en una cafetería, otro en la librería de la universidad, y pagué mis propios libros de texto con el cambio que me sobraba. No me quejé. Estaba fuera del sótano 5 días a la semana. Con eso bastaba. Entonces, una noche de noviembre, en mi tercer año, volví a casa para el puente de Todos los Santos. Todos estaban dormidos. Fui al sótano a por una manta y, detrás del calentador de agua, encontré una caja de cartón vieja. La letra de mi madre en el lateral. Marta, personal. Dentro, un pañuelo de seda, un frasco de perfume a medio usar que todavía olía a ella y una foto. 2 mujeres en una fiesta. Mi madre, joven, riendo, y a su lado. Una mujer mayor con un vestido azul marino. Con el brazo alrededor de la cintura de mi madre. En el reverso, en tinta azul, Marta y mamá, 60 cumpleaños de Viviana. Viviana. El nombre resonó como una piedra en agua estancada. Mi padre me había dicho que mi abuela había muerto hacía años. Un infarto antes de que tú nacieras. Pero esta mujer parecía sana, feliz, y la fiesta parecía reciente. La marca de tiempo digital en la esquina. 2001. 2 años antes de que yo naciera. Esa noche casi busco el nombre en mi teléfono. Viviana del Castillo. Pero mi padre revisaba mi historial de navegación todos los domingos. Volví a guardar la foto. Cerré la caja. Esperé. 5 meses después, en abril, volví a casa por Semana Santa. Fui directamente al sótano. La caja no estaba. Encontré a Beatriz en la cocina, arreglando tulipanes en un jarrón. Le pregunté. La caja detrás del calentador. ¿Dónde está? No levantó la vista. Eran trastos viejos. La doné. Era de mi madre. Cariño. Solo estaba cogiendo polvo. Esa noche no pude dormir. Abrí Wallapop en mi teléfono e introduje el código postal de mi casa. Me desplacé hacia abajo y allí estaba. El collar de perlas de mi madre, el de la foto, a la venta por 43 euros. El nombre del vendedor, B. Montero Hogar. El correo electrónico de Beatriz. Se me encogió el corazón. Hice capturas de pantalla de todo. A la mañana siguiente, encontré a mi padre en el garaje, le enseñé el anuncio. Mantuve la voz firme. Está vendiendo las cosas de mamá. El collar, el pañuelo. Estaban en esa caja. Apenas miró mi teléfono. Beatriz es mi mujer. Esta es su casa también. Déjalo estar. Eran de mi madre. Déjalo estar, Elena. Entró. La puerta del garaje se cerró de golpe tras él. Esa noche en el sótano, castigada en mi propia casa, me quedé mirando la mancha de humedad y algo cambió. Se volvió silencioso. No hubo un trueno, ninguna revelación repentina, solo una claridad lenta y terrible. Siempre había pensado que mantener la paz significaba estar callada. Que aguantar su crueldad era el precio de tener una familia.
Que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente amable, lo suficientemente invisible, algún día, alguien me vería. Pero tumbada allí en la oscuridad, escuchando a Beatriz reírse de algo en la televisión de arriba, lo entendí. No estaba manteniendo la paz. Solo los estaba manteniendo a ellos cómodos. Y nadie iba a venir a por mí. A menos que hiciera ruido. Simplemente no sabía que el ruido estaba a punto de llegar. El 21 de diciembre, mi padre convocó una reunión familiar en la mesa del comedor. Beatriz se sentó a su lado, con bolígrafo y cuaderno listos, como si estuviera levantando acta. Este año vamos a celebrar una fiesta de Nochebuena, dijo. La más grande hasta ahora. 30 invitados, vecinos, compañeros del banco, algunos parientes. Me miró como un capataz mira un calendario de trabajo. Elena, tú te encargas de la comida. Quiero un banquete completo. Pavo trufado, guarniciones, 2 postres, la decoración, poner la mesa. Empieza mañana. Miré a Carla. Se estaba pintando las uñas en la mesa, sin siquiera fingir que escuchaba. ¿Y qué va a hacer Carla?, pregunté. Carla está ayudando a Beatriz con la lista de invitados y su vestido. Claro. El vestido. Los 3 días siguientes los pasé en la cocina, marinando el pavo, estirando la masa para las tartas a medianoche, planchando un mantel que encontré en el fondo del armario de la ropa blanca, que todavía olía a las bolsitas de lavanda de mi madre. El 23 de diciembre, me detuve. Miré el árbol de Navidad en el salón. Era enorme. Beatriz había insistido en uno de 3 metros. Y debajo, envueltos en papel dorado y plateado, había montones de regalos. Los conté. 32. Leí cada etiqueta. Ni uno solo decía Elena. Encontré a Beatriz arreglando guirnaldas en la chimenea. ¿Estoy invitada como invitada?, pregunté. ¿O solo como la empleada? Se rió. Suave, melódico, ensayado. No seas dramática, cielo. La familia se ayuda mutuamente, asentí. Volví a la cocina. Piqué zanahorias y pensé en una mujer con un vestido azul marino cuyo nombre no tenía permitido buscar. A 300 kilómetros al suroeste, aunque yo aún no lo sabía, una mujer de 78 años estaba sentada en el asiento trasero de una berlina negra leyendo un dossier. El archivo contenía una dirección. La dirección había sido confirmada 72 horas antes. Le dijo al conductor. Navidad. Iremos en Nochebuena. A última hora de la tarde del 23 de diciembre, llamaron a la puerta lateral. Era Rosa Jiménez, parada en el porche con una bandeja de polvorones envuelta en celofán. Era nuestra vecina de 3 casas más abajo, de pelo plateado, y gafas de leer en una cadena. Era el tipo de mujer que recordaba el cumpleaños de todos, pero nunca hacía un escándalo con el suyo. Entró en la cocina y me vio. Harina en la mejilla, el delantal manchado, sola. Miró el pavo, las tartas enfriándose en la rejilla, las patatas aún por pelar. ¿Todo esto tú sola?, preguntó. La familia ayuda a la familia, dije. Y traté de que sonara casual, pero mi voz se quebró. Rosa dejó los polvorones. Echó un vistazo hacia el salón donde sonaba la música de Beatriz. Luego me tocó el codo y me llevó al porche trasero. Cariño, dijo en voz baja. Necesito contarte algo. Ayer, un coche estuvo aparcado enfrente. Muy elegante, cristales tintados. Estuvo ahí casi 1 hora. Fruncí el ceño. Probablemente se perdió. Los coches así no se pierden en la calle del Roble. Hizo una pausa, escrutando mi cara, y luego su voz se volvió más suave. Eres idéntica a tu madre. ¿Lo sabías? Se me hizo un nudo en la garganta. Tu abuela, dijo Rosa con cuidado. Era una mujer especial. Una fuerza de la naturaleza. ¿Lo sabías? Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi padre dice que murió. Mi padre dice que no le importaba. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera se abrió de golpe. Ricardo estaba allí, con una cerveza en la mano, una sonrisa en la cara, los ojos afilados. Rosa. Gracias por los dulces. Su tono era cálido.
Su mirada era una advertencia. Rosa se enderezó. Me dio una palmadita en el brazo. «Feliz Navidad, cariño», dijo. Y bajó los escalones sin decir otra palabra. Ella sabía algo. Pero aún no. Todavía no. Nochebuena. La casa brillaba. Llevaba despierta desde las 5 de la mañana. El pavo estaba glaseado y reposando. El puré de patatas estaba batido. La lombarda con piñones tenía una capa dorada. 2 tartas en la encimera, tarta de Santiago y tarta de manzana. Y las hice yo misma porque Beatriz dijo que comprarlas en la tienda enviaba el mensaje equivocado. A las 6, los invitados empezaron a llegar. Abrigos amontonados en la cama de arriba. El olor a perfume y colonia en el pasillo. 30 personas llenando el salón. Copas de cava brillando a la luz del árbol de 3 metros. Yo estaba en la cocina, con mi delantal, el pelo recogido, preparando los canapés. Desde el salón, oí la voz de mi padre por encima del murmullo. Y esta es mi hija mayor, Carla. Es una gran alegría para esta familia. Miré por el pasaplatos. Carla estaba junto al árbol con un vestido de terciopelo rojo, sonriendo como si estuviera recibiendo un premio. Beatriz resplandecía a su lado. Una mujer que reconocí, la señora Pérez de la iglesia, miró a su alrededor. ¿Y tu otra hija, Ricardo? Mi padre hizo un gesto con la mano. Oh, Elena está ayudando en la cocina. Le gusta mantenerse ocupada. La señora Pérez ladeó la cabeza. ¿Ayudando en Nochebuena? Insistió, dijo Beatriz suavemente. Es así de generosa. Nadie preguntó más. Nadie vino a ver. Me quedé en la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de brusqueta que me había llevado 2 horas hacer. Mi nombre no se había pronunciado esa noche, excepto como una nota a pie de página. Miré alrededor del salón. La risa, el calor, el árbol, los regalos. Y me di cuenta de algo muy simple. Yo no era parte de esta familia. Yo era la maquinaria que la hacía funcionar. Dejé la bandeja. Me quité el delantal. Me puse el único jersey bonito que tenía. Azul marino. De punto de ochos. Lo único en mi armario que no estaba manchado. Entré en el salón. Tomé mi sitio al final de la mesa del comedor. No había ninguna tarjeta con mi nombre, así que cogí una silla plegable y la coloqué entre 2 compañeros de mi padre del banco. Uno de ellos, un hombre llamado Gabriel, asintió educadamente. El otro no se dio cuenta de que estaba allí. La mesa estaba preciosa. Lo sabía porque la había puesto yo. Las servilletas de lino, las velas, el centro de mesa que hice con ramas de pino y canela a la 1 de la mañana. Comí en silencio durante 10 minutos. Entonces Carla abrió su primer regalo. Luego otro. Luego Beatriz abrió uno. Luego una pareja de vecinos intercambió pequeñas cajas. La pila bajo el árbol disminuyó. Se leyeron nombres. Risas. Gracias. El crujido del papel de regalo. Me senté quieta, esperando. La pila se hizo más pequeña. Mi nombre no fue llamado. Finalmente, cuando se desató el último lazo, hablé. No grité. No me quejé. Mantuve mi voz normal. Papá, ¿hay alguno para mí? La habitación no se silenció de golpe. Lo hizo en oleadas. La conversación se apagó mesa por mesa, como velas apagadas una a una. Beatriz reaccionó primero. Sus ojos se enrojecieron al instante. Su labio tembló. Elena, este no es el momento. Solo pregunto. Mi padre dejó su copa. Ya hablamos de esto. Tienes 21 años. Carla tiene 23. Dije. Y tiene 6. Nadie se movió. Podía oír el tic-tac del reloj del pasillo. Beatriz se volvió hacia Ricardo. Las lágrimas corrían libremente ahora. Su mano encontró su brazo. Era una actuación. La había visto 100 veces. Siempre hace esto, susurró Beatriz. Pero la habitación estaba tan silenciosa que todos la oyeron. Lo que pasó a continuación duró 11 segundos. Lo he rebobinado suficientes veces para contarlos. Segundo 1. Ricardo empuja su silla hacia atrás. Segundo 3. Me agarra por el brazo. Sus dedos se clavan en el hueso. Segundo 5.
Me está llevando hacia la puerta principal. Mis talones se arrastran por el suelo de madera que fregué ayer. Segundo 8, abre la puerta. El frío golpea como un muro. Viento a 12 bajo cero. Nieve cayendo de lado. Segundo 9, me empuja al porche. Me tambaleo. Solo llevo calcetines, no zapatos. La nieve los empapa al instante. Segundo 11. La puerta se cierra. El cerrojo hace clic. Me quedé allí. La luz del porche estaba apagada. La única luz venía de las ventanas, cálida y dorada y llena de gente. Puse una mano en el cristal. Dentro, mi padre se ajustó la camisa, volvió a la mesa y cogió su copa de cava. Beatriz se secó los ojos. Alguien le dio una palmadita en la espalda. ¿Quieres discutir?, dijo mientras me empujaba por la puerta. Hazlo ahí fuera. Vuelve cuando sepas mostrar algo de respeto. Mis pies ardían, luego se entumecieron. Intenté mover los dedos, pero ya no sentía nada. Mi jersey era fino. El viento lo atravesaba como si no existiera. Mis nudillos estaban blancos. Pasaron 10 minutos. La fiesta se reanudó dentro. La risa volvió. La música también. Alguien encontró el altavoz Bluetooth. Pasaron 20 minutos. La nieve me llegaba a los tobillos. Me acurruqué contra la barandilla y me abracé las rodillas. Miré por la ventana una vez más. Carla estaba junto al árbol, con su teléfono en la mano. Me vio, se acercó al cristal. Sonrió y me saludó lentamente, como se saluda a un perro extraño. Luego corrió las cortinas. Cerré los ojos. Pensé que iba a morir aquí, en el porche de mi padre en Nochebuena. Necesito hacer una pausa aquí porque lo que sucede a continuación, todavía no puedo hablar de ello sin que me tiemblen las manos. Pero antes de continuar, si alguna vez te han castigado por hacer una pregunta legítima, escribe a mí también en los comentarios. O si crees que debería haberme defendido en ese momento, escribe defiéndete. Házmelo saber. Vale, esto es lo que pasó después. La nieve era paciente. No tenía prisa. Simplemente seguía cayendo, acumulándose, añadiendo peso a todo lo que había debajo. Mis hombros, mis rodillas, la parte superior de mis calcetines empapados. Perdí la noción del tiempo que llevaba fuera. Quizás 25 minutos. Quizás 30. El tiempo se mueve de forma diferente cuando tu cuerpo empieza a apagar las cosas no esenciales. Los dedos, luego las orejas. Luego la parte de tu cerebro que te dice que sigas intentándolo. Pensé en mi madre, no de una manera grande y cinematográfica. Solo recordé sus manos. Cómo calentaba las mías entre las suyas después de que yo caminara a casa desde la parada del autobús en enero. Soplaba en mis nudillos y decía: ahí tienes, mi estrellita. Como nueva. Ahora me lo susurraba a mí misma. Mamá, no sé qué hacer. El viento respondió. La casa guardó silencio. Pero luego hubo movimiento. A través de la ventana lateral, vi una silueta. Rosa Jiménez. Estaba de pie junto a las cortinas, mirando hacia afuera. Su rostro estaba tenso. Se dio la vuelta y le dijo algo a mi padre. No pude oír sus palabras a través del cristal. Pero vi su mano. Un gesto despectivo. Del tipo que dice no es asunto tuyo. Rosa lo miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta. Apreté más las rodillas. Mis dientes castañeteaban. Entonces pensé en la foto. La de la caja de cartón. 2 mujeres. Un cumpleaños. Marta y mamá. 60 cumpleaños de Viviana. Viviana. Las palabras de Rosa de hacía 2 días. La madre de tu madre. Era una fuerza de la naturaleza. Mi padre dijo que estaba muerta, pero la foto decía que no. La voz de Rosa decía que no. Y si la historia que me habían contado toda mi vida, que mi abuela me había abandonado, me había olvidado, no me quería, era la misma mentira que me había mantenido en esta jaula. Apreté mis manos heladas. Y por primera vez, no recé para que la puerta se abriera. Recé por algo completamente diferente. A través de la ventana, la actuación continuó como si yo nunca hubiera existido. Mi padre estaba a la cabecera de la mesa. Podía ver su boca moverse,
leer la forma de sus palabras a través del cristal empañado. Levantó su copa de cava. La habitación escuchó. Siento la interrupción. Pude oírlo a través del fino cristal cerca de la puerta principal. Elena ha sido difícil. Lo hemos intentado todo. Beatriz ha sido una santa. Beatriz inclinó la cabeza. Humilde, herida, una obra maestra de contención. Solo quiero que sea feliz, dijo. Y dos mujeres en la mesa literalmente extendieron sus manos y cogieron las suyas. Carla intervino desde el sofá. La semana pasada le gritó a mamá. Era mentira. La semana pasada dije, por favor, no vendas las cosas de mamá. No levanté la voz. Nunca levantaba la voz. Levantar la voz era lo que hacía que te echaran. Unos cuantos invitados susurraron, asintiendo. La narrativa estaba fijada. Pobre Ricardo. Paciente Beatriz. La problemática Elena. Lo observé todo a través de 15 centímetros de nieve y 12 años de silencio. Pero también vi a Rosa. No asintió. No susurró. Dejó su copa en una mesita, cogió su abrigo de una silla, y se dirigió hacia la parte de atrás de la casa, no hacia la puerta principal donde yo estaba, sino hacia la parte de atrás. 30 segundos después, el pestillo de la verja lateral chirrió. Pasos crujiendo en la nieve. Y entonces Rosa estaba a mi lado, poniendo una manta de lana sobre mis hombros. Era cálida, olía a cedro. Vamos, cariño. Su voz era firme. Urgente. He llamado a alguien. Mis dientes castañeteaban tanto que apenas podía hablar. ¿A quién? Rosa me miró. Sus ojos contenían algo que no había visto dirigido hacia mí en 12 años. Certeza. A alguien que debería haber estado aquí hace mucho tiempo. Al final de la calle, oí el sonido de un motor. Bajo, pesado, acercándose. La puerta principal se abrió de golpe. Luz y calor se derramaron en el porche durante 2 segundos exactos antes de que la silueta de mi padre llenara el marco. Vio a Rosa. Vio la manta sobre mis hombros. Sus fosas nasales se ensancharon. Rosa. Esto es un asunto de familia. Rosa no se inmutó. Medía unos 60 y era 10 centímetros más baja que él. Pero se mantuvo erguida como una mujer que había esperado mucho tiempo para decir algo. Un asunto de familia. Señaló mis pies. Está descalza en la nieve, Ricardo. Está aprendiendo una lección. Entra o vete a casa. A esto lo llamas una lección. Yo lo llamo criar a una hija. La barbilla de Rosa se levantó. Marta se avergonzaría de ti. El nombre fue como una bofetada. El rostro de mi padre pasó de pálido a rojo en un instante. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. No tienes derecho a decir su nombre. Alguien tiene que decirlo, ya que la enterraste con todo lo demás. Rosa lo miró a los ojos durante 3 segundos completos. Luego se dio la vuelta, bajó los escalones del porche y se situó al borde del camino de entrada, sin irse, esperando. Mi padre me miró. Tenía la manta apretada alrededor de mis hombros. Mis labios estaban azules. Se inclinó y me la arrancó. El frío volvió de golpe. No se te da compasión, dijo. Te la ganas. Algo se rompió dentro de mí, pequeño, estructural, como una grieta en los cimientos. Del tipo que no notas hasta que la pared empieza a inclinarse. Me gané mi sitio, dije. Inclinarse. Mi voz era baja, pero no temblaba. En la casa donde vivía mi madre. Se sobresaltó, solo por un instante. Una pequeña contracción. Se fue tan rápido como vino. Pero la vi. Luego la puerta se cerró de golpe. El cerrojo giró y volví a estar sola en la nieve. Pero no por mucho tiempo. No perdió el tiempo. A través de la ventana, vi a mi padre volver al salón, alisarse la camisa y empezar a orquestar, como un director. Necesito ser sincero con todos vosotros. Hizo una pausa. Los invitados se inclinaron hacia adelante. Tenía su atención. Siempre la tenía. Ricardo Vargas, director de sucursal en el Banco Herrero Castellano, 3 veces presidente del Rotary Club, el hombre que daba las mejores fiestas de la calle del Roble. Cuando él hablaba, la gente escuchaba.
Así es como funciona el control. Construyes el escenario mucho antes de necesitarlo. Elena ha tenido problemas de comportamiento desde que era una niña. Su madre la consentía terriblemente. Beatriz y yo hemos hecho lo que hemos podido, pero como todos habéis visto esta noche, no puede controlarse. Beatriz asintió lentamente, secándose una lágrima inexistente con una servilleta doblada. Incluso nos ofrecimos a pagarle terapia. Se negó. Era mentira. Nadie me había ofrecido nunca terapia. Nadie me había ofrecido nunca nada más que una cama en un sótano y una lista de tareas. Carla acurrucó los pies en el sofá. Cada vez está peor. La semana pasada gritó. 3 mentiras en 30 segundos. Un récord familiar. Una pareja cerca de la chimenea susurró entre sí. Gabriel del banco se miró las manos. La señora Pérez frunció el ceño pero no dijo nada. Yo estaba fuera, en la nieve, oyéndolo todo a través de la fina pared cerca de la puerta principal. Cada palabra, cada asentimiento, cada silencio de asentimiento. Las lágrimas se congelaron en mis mejillas. Quería gritar. Quería golpear el cristal y decir, os hice la cena. Os decoré el árbol. Os planché el mantel. Y me dejasteis fuera porque hice una pregunta. Pero no lo hice. Me quedé quieta y esperé. Porque al final de la calle del Roble, los faros de un coche estaban girando. 11:14 p.m. Nunca olvidaré la hora porque Rosa miró su reloj y susurró desde el borde del camino de entrada. 11:14. Los faros eran anchos y bajos. Barrían los céspedes nevados de la calle del Roble como focos, convirtiendo el blanco en un amarillo pálido. El motor era silencioso, del tipo caro, y el coche emergió de las sombras, largo y negro y brillante como un espejo. Una berlina de lujo en la calle del Roble en Nochebuena, frente a la casa de mi padre. Se deslizó hasta el bordillo y se detuvo. El motor al ralentí. La nieve crujía bajo sus neumáticos. Rosa se acercó al coche. Se inclinó hacia la ventanilla trasera y asintió a quienquiera que estuviera dentro. La puerta del conductor se abrió. Un hombre con un abrigo oscuro salió. Rodeó la parte trasera del coche y abrió la puerta del pasajero. Salió un hombre, de mediana edad, con un abrigo largo y gris, un maletín de cuero en la mano izquierda. Miró la casa, luego a mí, y luego de nuevo al coche. Entonces apareció una mano en el marco de la puerta, delgada, firme. Un único anillo de oro en el dedo anular. Salió una mujer. Tenía 78 años, pero se movía como alguien que nunca había tenido que pedir permiso. Un abrigo blanco de cachemir, el pelo plateado recogido en un moño bajo, ojos agudos, oscuros y brillantes de lágrimas. Me vio, acurrucada en el porche, con los calcetines empapados, los labios azules, el jersey cubierto de nieve, temblando tanto que mis dientes castañeteaban como un metrónomo. Se detuvo. Se llevó una mano a la boca. Su pecho se agitó como si estuviera tragando algo afilado. Luego dio 5 pasos por el césped, se desabrochó el abrigo y lo puso sobre mis hombros. Era cálido. Olía a jazmín. Me tomó la cara entre las manos. Sus palmas eran suaves y secas y tan cálidas que quemaban. Dijo 2 palabras. Mi estrellita. La reconocí. No por la memoria, sino por una foto escondida detrás de un calentador de agua en un sótano. 2 mujeres en una fiesta de cumpleaños. Una riendo, la otra sosteniendo a su hija como si nunca fuera a soltarla. Te conozco, susurré, por la foto. Sus ojos se cerraron. Cuando se abrieron, estaban rojos y feroces, y llenos de algo que se había estado acumulando durante 12 años. Yo también te conozco, estrellita. Te he estado buscando. Me atrajo hacia sí. Yo estaba helada y temblorosa y olía a pavo y a nieve, pero me abrazó como si nada de eso importara, como si yo fuera la única cosa cálida en el mundo. Luego se enderezó. Miró la casa, las ventanas doradas, la risa dentro, el árbol de 3 metros, los 30 invitados y al hombre que había encerrado a su hija en el frío. Se volvió hacia el hombre del maletín. Arturo. Él asintió una vez y abrió el maletín. Viviana subió al porche. No llamó suavemente. Golpeó 3 veces. Sólido, definitivo, fuerte.
La puerta se abrió. Mi padre estaba en el umbral, con su copa de cava en la mano, una sonrisa a medio formar. Entonces la vio. La copa se inclinó. El cava se derramó sobre su muñeca. No se dio cuenta. Viviana. El nombre salió de su boca como un hueso atascado. Ella no lo saludó. Miró por encima de su hombro. A las 30 caras que ahora se giraban hacia la puerta, a Beatriz riendo en el sofá, a Carla con un montón de regalos. Luego me miró a mí, todavía envuelta en su abrigo en el porche. Luego lo miró a él. ¿Has dejado a mi nieta encerrada en la nieve?, dijo. Su voz llenó el espacio. No era una pregunta. En Nochebuena. En la casa que yo compré. 30 silencios cayeron a la vez. Beatriz se levantó del sofá. ¿Quién es esta mujer? Nadie le respondió. Todos los ojos estaban en la puerta, en la mujer de 78 años con un abrigo blanco que acababa de decir la palabra compré como si fuera una sentencia. Mi padre se recuperó primero. Siempre lo hacía. Mamá, esto es un malentendido. No soy tu madre. La voz de Viviana era como un bisturí. Clara, precisa. Soy la madre de Marta. Y esta no es tu casa. Arturo Mendoza dio un paso al frente. Se movía con la calma ensayada de un hombre que había dicho verdades incómodas en habitaciones mucho más hostiles que esta. Abrió su maletín en la mesa del comedor, justo al lado del centro de mesa que yo había hecho, y sacó una carpeta. Esta es la escritura, dijo Viviana, sosteniendo un documento para que todos lo vieran. La propiedad en el número 47 de la calle del Roble fue comprada por mí, Viviana del Castillo, en 2003, como regalo de bodas para mi hija, Marta. La escritura está a mi nombre. Siempre lo ha estado. Ricardo negó con la cabeza. Eso no es. Yo pago las facturas. He vivido aquí 21 años. Viviana no levantó la voz. La bajó. Lo que era peor. Y yo lo permití. Por Marta. Y luego por Elena. La dinámica en la habitación cambió. Podía verlo. La forma en que las posturas de la gente cambiaron. La forma en que Gabriel del banco bajó las manos. La forma en que la señora Pérez se llevó una mano a la boca. El rostro de Beatriz pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Confusión. Ira. Cálculo. Ricardo, ¿de qué está hablando? Esta es mi casa. Yo pago el IBI, el agua, el mantenimiento. Pagar las facturas de suministros no te convierte en el propietario, Ricardo. Arturo dejó la escritura sobre la mesa. Luego un segundo documento, luego un tercero, y luego una gruesa pila de sobres sujetos con una goma elástica. 12 años de cartas certificadas, dijo en voz baja. Todas devueltas sin abrir. Viviana se volvió hacia mí. Yo estaba justo dentro de la puerta. Arturo me había hecho entrar para resguardarme del frío y me había puesto otra manta de la berlina sobre las piernas. Mis pies estaban en el cálido suelo de madera, dolían al volver a la vida. Elena. La voz de Viviana cambió. El bisturí se convirtió en una mano. Tu abuelo y yo te escribimos en cada cumpleaños. En cada Navidad. Tarjetas. Regalos. Cartas. Durante 12 años. Se hizo el silencio en la habitación. Miré a mi padre. ¿Es verdad? No respondió. Se quedó mirando la pila de sobres en la mesa como si fueran una granada sin anilla. Papá, le devolviste sus cartas. Te está manipulando, graznó, igual que manipulaba a tu madre. Eso es mentira, Ricardo. Rosa Jiménez. Estaba de pie junto a la puerta trasera, con el abrigo puesto y los brazos cruzados. No sé cuándo entró, pero estaba allí. Marta adoraba a su madre, dijo Rosa. Más que a nada. Fuiste tú quien cortó el contacto con Viviana. Yo estuve allí. Lo vi pasar. Mi padre abrió la boca. No salió nada. 144 cartas, dijo Viviana. Cogió el fajo y lo sostuvo a la luz. Cada sobre dirigido con la misma letra. Todos con sus sellos. Devuelto al remitente. Ni una sola te llegó. Una mujer cerca de la chimenea ahogó un grito. Gabriel del banco apartó su silla y se levantó. Como si sentarse en esa mesa de repente lo hiciera cómplice. Carla miraba a Ricardo. Papá, ¿qué está pasando? Beatriz ya se estaba moviendo.
Dio 2 pasos sigilosos hacia las escaleras, como una mujer calculando la ruta de escape más rápida. Mi padre estaba en medio de su propio salón, rodeado de sus invitados, sus decoraciones, su cava, y no tenía nada que decir. La jaula estaba abierta. 144 cartas. Puedes imaginarlo. 12 años de tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, notas escritas a mano, todas interceptadas, todas devueltas. Si esta historia te llega al alma, por favor, compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y déjame saber en los comentarios, ¿perdonarías a Ricardo o te alejarías para siempre? Sigamos, porque Viviana aún no había terminado. Viviana dejó que el silencio hiciera su trabajo. No tenía prisa. Había esperado 12 años. Otros 30 segundos no eran nada. Luego habló, y se dirigió a Ricardo como se habla con alguien que ha sufrido una pérdida pero aún no se ha dado cuenta. Te di esta casa por Marta. Marta se ha ido. Hizo una pausa. Y la has estado usando como una jaula para su hija. La mandíbula de Ricardo se apretó. Sus puños se cerraron a sus costados. Pero no tenía dónde descargarlos. No con 30 testigos. No con un abogado sosteniendo una escritura. No con los calcetines helados de su hija dejando marcas húmedas en su suelo de madera. A partir del 15 de enero, dijo Viviana, recupero esta propiedad. Tienes 3 semanas para desalojar. No puedes hacer eso. Arturo no levantó la vista de sus papeles. Sí, puede. Es la propietaria legal. No tienes contrato de arrendamiento, ni acuerdo, ni derecho alguno. Enviaré el aviso formal por la mañana. Ricardo se giró lentamente, buscando aliados en la habitación. Gabriel miró al suelo. La señora Pérez se miró el regazo. La pareja cerca de la chimenea ya estaba buscando sus abrigos. Nadie le devolvió la mirada. Entonces la voz de Beatriz sonó, una voz que nunca había oído antes. No el suave y tembloroso tono de víctima que usaba con Ricardo. Una voz más dura, más fría, más real. Ricardo. Estaba al pie de las escaleras, con el bolso ya al hombro. Me dijiste que esta era tu casa. Es mi casa. Me dijiste que era tuya. La máscara se cayó. Beatriz no estaba llorando. Estaba calculando, y las matemáticas acababan de cambiar. Viviana observó el intercambio sin expresión. Luego se volvió hacia Beatriz. ¿Y tú? Sé lo del collar. El collar de perlas de Marta. Sé que lo vendiste por internet por 43 euros. El rostro de Beatriz se puso tan pálido que pude verlo desde el otro lado de la habitación. La jaula no solo estaba abierta, estaba en ruinas. Mi padre intentó una última cosa. La única herramienta que le quedaba cuando el poder fallaba. El sentimentalismo. Se volvió hacia mí. Sus ojos se suavizaron. Sus hombros se hundieron. Su voz se volvió baja, casi tierna. Y si no lo conocieras, si no hubieras pasado 21 años estudiando cada inflexión de su voz como un marinero estudia el viento, podrías haberlo creído. Elena, cariño. Dio un paso hacia mí. Eres mi hija. No dejes que esta mujer se interponga entre nosotros. Yo. Perdí los estribos. Es Navidad. No hagas esto. Lo miré. Miré la puerta por la que me había empujado. Miré el cerrojo que había echado. Miré la ventana donde Carla me había saludado, antes de correr las cortinas. Miré a los 30 invitados que se habían sentado en silencio mientras yo estaba descalza en la nieve. No grité. No lloré. Hablé como se habla cuando finalmente encuentras tierra firme después de años de tropezar. Me encerraste a 12 grados bajo cero. Descalza en Nochebuena. Y volviste a por tu bebida. Ahí fue cuando perdí los estribos. No perdiste los estribos. Tomaste una decisión. Lo miré a los ojos. Igual que decidiste esconder cada carta que ella envió. Igual que decidiste decirme que me había abandonado durante 12 años. Él abrió la boca. No lo dejé continuar. No te estoy castigando, papá. Simplemente ya no estoy dispuesta a esperar en tu puerta. Me volví hacia Viviana. Ella me tendió la mano. La tomé. Caminamos juntas hacia la puerta principal. Rosa Jiménez nos siguió. Arturo recogió sus documentos y cerró su maletín con un suave clic. 30 personas nos vieron irnos.
Nadie dijo una palabra. El árbol de Navidad parpadeaba rojo y dorado detrás de nosotros, iluminando una habitación llena de gente que nunca volvería a ver a Ricardo Vargas de la misma manera. Yo no miré atrás. La berlina estaba caliente. No caliente como una casa. No caliente como una manta. Del tipo de calor que se te mete en los huesos y le dice a tu cuerpo que ahora está a salvo. Puedes dejar de castañetear los dientes. Viviana se sentó a mi lado. Puso otra manta sobre mis piernas y luego extendió la mano y tomó mis manos heladas entre las suyas. No las frotó. Simplemente las sostuvo, firmes, como una vez debió sostener las de mi madre. Te busqué todos los días, mi estrellita. Mi voz temblaba. Dijo que no me querías. Te quise tanto que contraté a 3 detectives privados. Los 2 primeros no encontraron nada. Tu padre se mudó 2 veces, cambió su número, puso todas las facturas a nombre de Beatriz. Apretó mis manos. El tercero encontró esta dirección hace 72 horas. Cogí un avión a la mañana siguiente. Viniste en Navidad. Vine por ti. Navidad es solo un día en el calendario. Me derrumbé. No como me derrumbaba en el sótano. En silencio. Hacia adentro. Me derrumbé como te derrumbas cuando alguien finalmente abre la puerta después de que has estado llamando toda tu vida. Ruidoso. Feo. Tembloroso. 12 años de silencio saliendo en 90 segundos. Y Viviana no me dijo que me callara. No me dio palmaditas en la espalda y me dijo que todo estaría bien. Simplemente me sostuvo. Cuando finalmente paré, miré por la ventanilla trasera. La casa se hacía más pequeña. Las luces de Navidad parpadeaban contra la nieve. Dentro de esa casa, mi padre estaba de pie frente a 30 personas que acababan de descubrir que su casa no era suya. Que su historia no era cierta. Y que su hija, la que había dejado fuera, se había ido por sus propios medios. Apoyé la frente en el cristal frío. «Feliz Navidad, mamá», susurré. La berlina dobló la esquina. La calle del Roble desapareció. Y por primera vez en 12 años. No tenía frío. Las consecuencias no fueron dramáticas. Fueron administrativas. Lo que, si lo piensas, es peor. Una semana después de Navidad, la historia se extendió como lo hacen las historias en los pueblos pequeños. No en los titulares, sino en las cafeterías, en los vestíbulos de las iglesias y en las colas del banco. 30 invitados significaban 30 hogares. 30 hogares significaban 100 conversaciones antes de Nochevieja. Los detalles los supe más tarde, principalmente por Rosa. El 28 de diciembre, Beatriz hizo 2 maletas, y se fue con Carla mientras Ricardo estaba en el trabajo. No pidió el divorcio. No dejó una nota. Simplemente se fue. Cuando la base sobre la que construiste tu vida resulta pertenecer a otra persona. No hay mucho sobre lo que negociar. El 2 de enero, Ricardo volvió al banco después de las vacaciones. Su jefe lo llamó a su despacho en menos de 1 hora. Ricardo, varios clientes han expresado su preocupación. Hay dudas sobre tu integridad. ¿Despedido? No. Pero en revisión, bajo supervisión. El tipo de limbo profesional donde cada apretón de manos ahora viene con una nota a pie de página. El 4 de enero. Gabriel, el colega de la fiesta, trasladó sus cuentas a otra sucursal. No dio ninguna explicación. No tuvo que hacerlo. El 15 de enero, Arturo Mendoza presentó el aviso formal. Ricardo tenía 72 horas para confirmar una fecha de mudanza. No se opuso. No había nada a lo que oponerse. La escritura nunca había estado a su nombre. Ricardo me llamó 14 veces ese mes. No contesté. No porque estuviera enfadada. Ya no tenía energía para estar enfadada. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a vivir sin jaula. Su último intento llegó a través de Arturo en un sobre sellado. Por favor, dile a Elena que lo siento mucho. Lo leí en la mesa de la cocina de Viviana. Lo doblé una vez. Lo dejé. No respondí. Algunas disculpas no son una invitación. Son una salida. Y yo no tenía la obligación de sujetarle la puerta. La casa de Viviana estaba en una colina a las afueras de un pueblo llamado Valle Blanco, a 40 minutos de la autopista más cercana. No era una mansión.
Era una casa de estilo rústico. Un amplio porche, contraventanas verdes, un jardín que ahora dormía bajo la nieve pero que, me dijeron, estallaría en flores en mayo. Me dio el dormitorio de arriba, el que da al sur, con 2 ventanas y una luz tan cálida que me despertaba sin necesidad de alarma. Era la primera vez que dormía por encima del nivel del suelo desde que tenía 9 años. En mi tercera mañana, Viviana puso una caja en la mesa de la cocina. Era grande y pesada, cartón reforzado en las esquinas. La parte superior sellada con cinta de embalar que había sido cortada y vuelta a sellar muchas veces. «Estos son tuyos», dijo. Siempre lo fueron. Dentro, 144 sobres, organizados por año. Cada uno dirigido a mí con la misma letra, firme, cuidadosa y llena de amor. Abrí el primero. 15 de marzo. Hace 12 años. Mi 10º cumpleaños. Mi querida estrellita, no sé si alguna vez leerás esto, pero quiero que sepas que en este día, alguien en el mundo celebró tu nacimiento. Hice un pequeño pastel, de vainilla, tu favorito. Tu madre me lo dijo. Soplé tus velas por ti. Deseé que estuvieras a salvo. Deseé que estuvieras abrigada. Deseé que lo supieras. Con todo mi amor, abuela B, lo leí 3 veces. Luego abrí el siguiente, y el siguiente. Tarjetas de cumpleaños, cartas de Navidad, notas garabateadas en papel de hotel de los lugares que visitaba. Un dibujo de una estrella que hizo en una servilleta y metió en el sobre de mi 18º cumpleaños. Una carta doblada de un asesor financiero confirmando un fondo de estudios universitarios a mi nombre, totalmente financiado, intacto. Mi padre también había ocultado eso. Me senté en la cocina de Viviana y leí cada una de las 144 cartas. Me llevó 4 horas. Ella se sentó frente a mí todo el tiempo. No dijo una palabra. Solo estuvo allí. Febrero. Terminé mi último semestre de enfermería. El trayecto desde casa de Viviana era largo, pero ella insistía en llevarme a la parada del autobús cada mañana. Tengo 12 años de viajes en coche que recuperar, decía, ajustando el retrovisor. Déjame hacer esto. La graduación fue pequeña y soleada. Crucé el escenario con un vestido blanco que había comprado con el dinero de mi trabajo en la librería de la universidad. Cuando miré al público, Viviana estaba en la segunda fila, sentada tan erguida como una estatua de iglesia, aplaudiendo con ambas manos. Rosa Jiménez estaba sentada a su lado. Había conducido 90 minutos para estar allí. De camino a casa, la autopista brillaba con el sol de finales de invierno. Miré los árboles pasar, y me hice la pregunta que llevaba semanas dando vueltas. Abuela, ¿crees que debería perdonarlo? Viviana no respondió de inmediato. Condujo 1,5 kilómetros en silencio. El perdón es tuyo para darlo, dijo entonces. No suyo para exigirlo. Y no tienes que decidirlo hoy. Pensé en ello. Pensé en el clic del cerrojo, en el cava servido mientras yo me congelaba, en las cartas en un cajón que nunca supe que existían. Pensé en el hombre del garaje que dijo, déjalo estar, Elena. No lo odio, dije finalmente. Simplemente no confío en él. Quizás eso sea suficiente. Viviana me miró de reojo. Eso es más que suficiente. Esa noche. Escribí una carta. Me llevó 20 minutos. A la mañana siguiente. Se la di a Arturo para que se la hiciera llegar. Papá, espero que encuentres la paz. Pero yo necesito la mía primero. Por favor, no me contactes hasta que yo lo haga. Si lo hago, será mi elección. Elena. 4 frases. Sin ira, sin castigo, solo una línea trazada en arena limpia. Algunas puertas se cierran silenciosamente. Eso no las hace menos cerradas. Quiero hablarte por un momento. No como un personaje, sino como la persona que lo vivió. No cuento esto para que odies a mi padre. Lo cuento para que si estás en la puerta de alguien ahora mismo, en la nieve, en el silencio, en el frío en el que te han puesto, sepas que la puerta no es el único camino. Durante 12 años, pensé que la paz significaba estar callada, aguantar la crueldad, sonreír ante la exclusión, decirme a mí misma que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente paciente,
lo suficientemente invisible, finalmente me verían. Me dejarían entrar. Me harían un sitio. Pero no lo hicieron. Y esto es lo que he aprendido desde entonces. El silencio no es paz. El silencio es el precio que pagas por la comodidad de otra persona. Y cuando el precio del silencio es tu propia dignidad, eso no es lealtad. Es anulación. Mi abuela me enseñó algo que nunca olvidaré. Dijo, no necesitas el permiso de nadie para ser valiosa. Pero necesitas darte permiso a ti misma para marcharte. Me marché. No por ira, no por venganza. Me marché porque finalmente entendí que el amor nunca te encierra. El amor conduce 300 kilómetros en Nochebuena en una tormenta de nieve porque ha oído que podrías tener frío. Hoy trabajo en un hospital a 30 minutos de casa de Viviana. Soy enfermera titulada. Ayudo a la gente a sentirse segura en sus peores momentos. Y creo que soy buena en ello. Quizás porque sé lo que es no tener a nadie. Tengo mi propio apartamento. Lo suficientemente cerca como para visitar a Viviana cada fin de semana. Tengo un gato llamado Estrella. Duerme en mi pecho cada noche y no le importa si me he ganado mi sitio o no. Ya tengo mi sitio. Siempre lo tuve. Esta Navidad fue diferente. La casa rústica de Viviana olía a canela y pino. El árbol era pequeño, quizás de 1,5 metros, y lo decoramos juntas. Sin gigantes de 3 metros, sin 30 invitados, sin montones de papel de regalo dorado, solo nosotras. 2 belenes, 2 tazas de chocolate caliente, el fuego en la chimenea. La nieve cayendo suave y constantemente fuera de la ventana. Y por primera vez en mi vida, lo estaba viendo desde el lado cálido del cristal. Bajo el árbol, había 2 regalos. Abre el tuyo primero, dijo Viviana. Cogí la pequeña caja. Desenvolví el papel con cuidado. Dentro, sobre un lecho de terciopelo, había un collar de perlas. Un único colgante en el centro, un pequeño guardapelo ovalado. Apreté el cierre. Se abrió. Dentro, una foto. Mi madre, joven, riendo. La misma foto de la caja de cartón del sótano, pero diminuta, encogida, perfectamente conservada. ¿Cómo? La foto original se vendió. Le pedí al mismo joyero que la hiciera a partir de una foto que tu madre me dio hace 30 años. Los ojos de Viviana brillaban, pero su voz era firme. Beatriz podía vender un collar. No podía vender un recuerdo. Me lo puse. La perla descansaba justo debajo de mi clavícula. Fría al principio, luego cálida. Miré por la ventana. La nieve se acumulaba en el porche. Pero el porche estaba vacío. Nadie temblaba. Nadie estaba encerrado. Nadie observaba la felicidad a través de una ventana, preguntándose por qué no era para ellos. La Navidad pasada, estaba fuera en la nieve, descalza y helada, viendo la calidez de otra persona a través de un cristal. Esta Navidad, yo era el calor. Apreté el guardapelo contra mi pecho. Cerré los ojos. Feliz Navidad. Estrellita, dijo Viviana. Feliz Navidad, abuela. Esa es mi historia. Y ahora quiero escuchar la tuya. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien querías para protegerte, escríbeme marché en los comentarios. O si elegiste quedarte y luchar por tus límites, escríbeme quedé y luché. Ambas son valientes. Ambas son válidas. Si esta historia te ha conmovido, echa un vistazo a la descripción para ver más. Gracias por estar aquí. Feliz Navidad, mis estrellitas.